Seguimos en Portafolio Económico. Esta semana pues, ha seguido la discusión en el Senado con respecto a lo que es la modificación del Código de Trabajo, una ruta de entrevistas y de escuchar los diferentes sectores. En este orden, pues estuvo el sector empresarial haciendo sus exposiciones sobre los puntos de esta modificación a este ordenamiento jurídico del trabajo, que es el Código de Trabajo, el Código Laboral, la Ley 1692, y definitivamente una ley que ya supera los 30 años, 32 años de existencia, y evidentemente esta ley pues urge que sea revisada, una revisión profunda. Al parecer no va a alcanzar esa revisión profunda que necesitamos, producto de muchos entuertos en las conversaciones de la comisión tripartita que se designó, pero por lo menos tenemos un proyecto de ley que nos gustaría que tanto el Senado como la Cámara de Diputados, en este caso el Senado de la República, que es quien le corresponde profundizar en todo lo que sería la armadura de la enmienda a esta ley, y nos gustaría que se hiciera un trabajo para que la podamos modificar en 30 años más. Sin embargo, también observamos que producto del trabajo que conlleva este tipo de iniciativa, el Senado anunció que continuará a partir del mes de enero las conversaciones y las discusiones con respecto a la modificación. Pero dentro de todo este recorrido de esta semana, Susana y amigos televidentes, el sector empresarial fijó o propuso algunos puntos los cuales vale la pena analizar. Por ejemplo, dentro de ellos estuvo planteando el tema de la cesantía, que es un tema que el sector sindical está cerrado a que se toque en la discusión, y sobre eso es bueno puntualizar algunos detalles. Mira, Basilio, como decíamos al inicio del programa, esta ha sido una semana cargada de muchísimos temas. Seguimos con la reforma y las vistas al Código de Trabajo, un Código de Trabajo que desde mi punto de vista, por ser, ¿verdad?, docente, por estar en el área de recursos humanos, y lo que he visto en la realidad, por la experiencia, al empleado se le ha enseñado, ¿verdad?, que vive en una guerra contra el empleador y la empresa. La creación del Código de Trabajo, ese código que se modificó hace 32 años, ¿verdad? La creación de este Código de Trabajo, desde mi punto de vista, opino que cumplió su cometido. Fíjate que los puntos de discusión para esta nueva reforma ni siquiera se le ha dado la importancia que reviste la realidad social que es el teletrabajo, ¿verdad? Ese no es punto de discusión. Y muchos otros temas más que tiene el Código de Trabajo que quedaron fuera, que se dieron como bueno válido. Aquí el único tema es la cesantía. La cesantía. ¿Y qué es la cesantía? Y nosotros lo explicamos acá en Portafolio Económico, de esa ayuda ante el cese de las obligaciones, ante el cese del contrato de trabajo. ¿Verdad? Un derecho adquirido, como se le llama, que no deja de crecer mientras el empleado se encuentra en la empresa. ¿Cuál es la propuesta que que estos sectores se han cerrado a escuchar? La propuesta es para el que inicia, porque eso es otro punto, para el que inicia su vida laboral en las empresas a partir de la aprobación o no del mismo. ¿Qué proponen? Bueno, se ha propuesto que la cesantía llegue hasta un tope de 6 años. 6 años
¿verdad? O sea, que en el caso tuyo, en el caso de los muchachos que están por acá colaborando, si terminaran el contrato de trabajo por parte del empleador, ellos se van, aún con la aprobación, con todos sus derechos adquiridos, porque las leyes no son retroactivas, ¿verdad que sí, Basilio? Entonces, ¿cómo negarme ante un sector que es el sector que mayor generación de empleo tiene? Porque es muy fácil, no lo pueden quitar, pero como Estado yo tengo que escuchar las demandas de ese sector que es mi mayor generador de empleos. O sea, acá en Portafolio Económico hemos servido esa información. Es un 70 y pico, es un 70% de empleo. Entonces, ¿cómo desconozco ese sector? Yo pienso, Basilio, de manera muy personal, que todo esto se tiene que servir. De hecho, se anunció que los expertos como Guevara estarán analizando una comisión de expertos laborales, analizando todas estas propuestas que tienen que ser conocidas y se tiene que llegar a un punto donde ganemos todos. Gane el Estado Dominicano y gane el empleado, porque es una relación de dos, es una relación de dos. Mira, tú sabes, te escucho y pienso en los vicios que tenemos los seres humanos cuando nos llaman o nos consultan sobre algún tema en el cual nosotros hemos sido un protagonista. Y hago el comentario porque muchas veces cuando tú abordas a quien formó parte de esa lucha hace 30 años, 32 años, evidentemente él está aferrado a su propia lucha de hace 32 años. ¿A qué me refiero? Cuando tú consultas a uno de los, ¿verdad?, de los tratadistas que fueron parte de la modificación de ese código, ellos están abrazados a aquella lucha todavía. O sea, para ellos están atrapados en una sociedad que todavía está peleando las reivindicaciones que tenía el extinto Ramón Pérez Martínez allá en Citracode. Y Macorís. Macorís, ¿verdad? En las EDES, ¿recuerda? Aquellos problemas serios con los sindicatos. Y fíjate, para que hagamos un paralelismo, fíjate que hoy tú no tienes problemas con los sindicatos. O sea, con los sindicatos dentro de empresas, porque de hecho, prácticamente producto de la misma transición y de la misma conquista laboral de los trabajadores, sí. Fíjate que ya no hay necesidad de mediar con sindicatos porque la propia legislación ha ido resolviendo esos temas en el camino. Y son avances. Y el propio código, donde es claro en relación a los derechos. Ha hecho sus aportes. Ahora, como tú decías, o sea, ha cumplido con una fase. Ahora, ¿qué sucede? Que, como bien tú planteas, el sector empresarial, que es el sector que está proponiendo, hay que ver esa propuesta y verla con pinza. ¿Por qué? Porque aquí de lo que se debería de estar hablando es, ok, esta es la propuesta. Tú me estás diciendo que tú quieres que fijemos un tope a este derecho adquirido de los nuevos contratos. Perfecto. Frenamos hasta aquí los contratos existentes. Fíjate que de lo que se está hablando es perfecto, ya el derecho adquirido ya surtió su efecto, porque estamos hablando que según las estadísticas en la materia, por ejemplo, que tiene que ver con el recurso humano, fíjate, Susana, que se ha probado que estadísticamente el tiempo promedio que está durando el empleado de hoy es 1 año y medio en las empresas. O sea, eso está probado científicamente a través de mediciones. Y no estamos hablando del empleado o del colaborador que ya tiene un tiempo en la organización. Estamos hablando generacionalmente hablando. Generacionalmente hablando, para que estemos claros. Entonces, ¿hacia dónde queremos nosotros focalizar nuestro análisis? A que
tenemos que ir legislando, pero tenemos que ir pensando en los cambios y en los tiempos y los cambios de los tiempos. ¿Por qué? Porque si tú tienes un empleado que hoy en día no está atado a nada, porque, por ejemplo, lo sabemos tú y yo que vivimos en un día a día tratando el tema del recurso humano, y hoy en día el personal es un personal muy distinto, o sea, el empleado, el colaborador es muy distinto a ese de la generación anterior que tiene otros tipos de compromiso, tiene otra estructura con respecto al compromiso del trabajo. Entonces, que no vamos a criticar ni vamos a quitarle la razón a este empleado de esta generación que, por ejemplo, él necesita tiempo para ir al gimnasio, él necesita tiempo para ver sus redes sociales, él necesita tiempo para estudiar, hacer maestría. O sea, fíjate, y todo eso está bien. Lo que nosotros tenemos es que legislar conforme a esa realidad que tenemos, o sea, porque es una realidad que por más que tú, y fíjate que... Por más que tratemos de desconocerla, está ahí latente. Pero mira algo, y todo el que tiene un negocio sabe que lo que estamos diciendo es una realidad. Fíjate que la gente te renuncia en la mañana, y cuando tú le dices ¿para qué fecha? Ahí está tarde, sí, hasta la tarde. En ese mismo orden, ese era el mismo comentario que iba a realizar él mismo, y el mismo código establece cómo es el proceso. Si bien ese es mi derecho, que yo me puedo ir hoy mismo de la empresa donde estoy, pero el código establece unos días que yo debo cumplir. Claro, eso que establece el código queda a mi decisión, pero ¿y dónde está el 80-20 del mismo código de trabajo? Para los funcionarios que no lo sepan, que vayan a estas zonas comerciales centrales del país para que vean si es cierto o no es cierto, si se cumple o no se cumple el famoso 80-20, que vayan a esas empresas de nacionales extranjeros, específicamente a los chinos, para que usted vea la cantidad de nacionales extranjeros, no solo haitianos, ahí no se cumple para nada el 80-20, como tampoco se cumple el tiempo del preaviso por las partes. Entonces, ese código requiere una modificación urgente, requiere que las partes lleguen al diálogo, que se pongan de acuerdo, pero es un hecho que debe ser revisado minuciosamente. Pero yo te diría, Susana, que elementos, por ejemplo, como la estructuración que tiene que dársele al tema del teletrabajo, por ejemplo, que tú lo mencionabas, sí. Que para mí es un capítulo aparte en el código. O sea, el teletrabajo debe tener un subcapítulo de regulación, porque aquí hay dos cosas con el teletrabajo. Uno, oportunidad de empleo, porque yo creo y creo fielmente que deberíamos de sentarnos, o sea, el Senado debe de aprovechar la oportunidad para ver las fórmulas de poder resolver el tema de ese porcentaje tan alto de informalidad laboral. Por ejemplo, fíjate que se está hablando prácticamente de un 54%. Entonces, la pregunta sería, el génesis de eso, ¿dónde está? Porque yo creo que más que de sentarnos a discutir el tema de los límites, de los topes, es nosotros pensar en cuál es el génesis de tener un 54% de informalidad laboral. Por una razón sencilla. Por ejemplo, ¿es que el sistema es complejo? ¿Es que el sistema es costoso para formalizarse? ¿Es que no me beneficia la formalización? Entonces, porque fíjate que... No es importante, no es relevante la formalización. ¿En qué me perjudica? Cuando tú mencionabas que sí es porque es costoso, ¿en qué me perjudica? Pero hay un elemento
que es irrebatible. Y es el siguiente: independientemente del tipo de negocio, de comercio que tú puedas tener, desde que se da la relación, ¿verdad?, de dependencia, desde que hay la contratación de alguien, inmediatamente se adquieren derechos. Inmediatamente tú terminas la relación conmigo, yo me dirijo donde debo dirigirme para esos temas, y inmediatamente yo llego con un cálculo y tú tienes que darme 150,000 pesos, por decir un número. Tú tienes que darme 60, 70,000 pesos, el monto que corresponda por el tiempo que supuestamente o que tenemos laborando en ese pequeño, menos que mi pyme, en ese negocito que tenemos de empanada. Entonces, son de los riesgos. Para una cosa hay informalidad y para otra cosa es toda la formalidad del mundo, pero tú no me tienes, porque no estás constituido, no estás formal, yo no estoy inscrita en la Tesorería de la Seguridad Social, yo no aplico para pensiones, yo no aplico para salud, yo no aplico para ningún tipo de beneficio. Sin embargo, desde el punto de vista de ese código, yo soy un empleado, tan empleado como el que trabaja en la empresa más grande de este país. Mira, y yo te diría lo siguiente: nosotros tenemos mucho trabajo por delante con respecto a estas regulaciones, porque si tú analizas, todo se plantea menos el plan de resolver el tema de la informalidad. O sea, todo se plantea, pero ¿qué vamos a hacer entonces para resolver el tema de la informalidad laboral? Porque si tú analizas, todavía no hemos visto un estudio, simplemente hemos visto las estadísticas. Ahora, esa estadística, ¿hacia dónde nos debe llevar? O sea, cuando determinamos que el 53% es informal desde el punto de vista laboral, ese insumo, o sea, ¿hacia dónde nos debe llevar? Porque, por ejemplo, son de las preguntas que yo dejo en el aire. Por ejemplo, mira, el formalizarte en la Tesorería de la Seguridad Social te conlleva formalizarte en la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Ves? Impuestos. O sea, exactamente, impuestos. Entonces, el hecho de tú inscribir a tus empleados en la tesorería, entonces supone que tú debes de tener un RNC, o sea, tu cédula, o a través de una compañía. Entonces, el hecho de tú tener esa formalización, entonces eso te lleva a pagar impuestos, correcto, que hay que pagar los impuestos, en eso estamos claros. Ahora, lo que quiero es mirar... Acceso a la banca también, préstamos. El tema es que ahí viene el primer, diríamos, el primer punto que se rompe. Fíjate que tú puedes tener un préstamo, pero no necesariamente el banco te exige que tú tienes que tener empleado en la tesorería, porque igual tú puedes ser tu propio empleado, ¿verdad? Y tampoco te exige que tú tienes que tener declaración de impuestos. Entonces, y claro, eso es entendible porque son de la dinámica de la economía, pero al final del camino lo que hay es que ver dónde es que están los puntos que no están contribuyendo a que sigamos nosotros estrechando esa brecha de formalización, porque inmediatamente ya, como dicen, este pequeño segmento desde el punto de vista de volumen económico, pero sí grande en participación como negocio, por ejemplo, esos pymes son mis pymes. O sea, inmediatamente tú quedas en el sistema atrapado, ya tú no tienes vuelta atrás. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son las campañas? ¿Cuáles son las políticas estratégicas para reducir esa brecha? Porque el problema está, y lo hemos comentado en otros momentos, que en la medida que ese 53% no está formalizado, es una carga que el Estado tiene, porque ¿dónde van? Van al servicio público. A los hospitales públicos, no contribuyen con el pago de impuestos, son las personas donde tenemos que incrementar los planes sociales, los planes de ayuda, más brisa, más turbulencia, más ciclones, más fila, más problemas.
más 911 ante las eventualidades de estas filas que finalmente son deprimentes, ponen en evidencia la pobreza, porque es una realidad que tenemos, el cordón de pobreza ante cualquier dádiva insignificativa desde el punto de vista de la realidad. Ojo con esto, Basilio, insignificativa desde el punto de vista de la realidad. Sin embargo, estas ayudas son mucho, ¿verdad? Resuelven problemas o problemitas a estas personas. Se tienen que ver muchas cosas. Evidentemente, creo que el 2025 va a ser un año con muchos temas que mejorar en el país. Finalmente, Susana, yo quiero puntualizar que no entendí por qué el gobierno quiso despacharse en el primer día o primera semana de diciembre con ¿verdad? Con este bono, si era un bono para el 24 prácticamente. Bueno, tú lo tienes, Basilio, y como se va a coger lucha de aquí al 24, algunos lo recibirán, porque sí, al momento no se están... Pero fíjate que no son temas que tú no tienes que acelerarlo, porque bien tú tienes fecha del 15 al propio 2021 para tú ir resolviendo esos temas y está más cerca, o sea, porque no es verdad que aunque tú le digas que es para el pavo de Nochebuena, si tú se lo entregas el día 3, el día 4, eso no va a llegar al pavo. Así que nos vamos arriba y regresamos con Portafolio Económico.